pasamos a presentarle. Evidentemente tenemos en la mesa gente que no necesita presentación. Nuestro socio Juan Eslava, Premio Planeta, no voy a humillarme presentándole, con lo cual yo creo que solo su nombre le presenta. Y Paco Núñez, pues también yo creo que le conocéis bastante en la casa. O sea, no es la primera novela que escriben, ni la primera novela que presenta aquí. Ha presentado también aquí Jaque al Peón, ha presentado también aquí la del premio Ciudad de Badajoz, que fue la de Algeciras a Estambul, ¿no? Ah, bueno, me estoy liando. Jaque al Peón. El de Algeciras a Estambul también fue premio de otra ciudad. Es que como están premiados el nombre, pues me cruzan a mí los cables y las cosas. Pero bueno, Paco Núñez, por eso en la asociación, pues tampoco es una persona que en principio necesite demasiada presentación, puesto que todos sabemos que es autor prolífico. Ha hecho también sus pinitos, ¿no?, en el mundo del cine o del corto más bien, pero bueno, en internet si le tecleamos también le podemos ver ahí actuando. Y yo, bueno, pues creo que hemos venido a ver qué nos va a contar, y yo creo que casi lo mejor es que él nos lo cuente, porque él, como digo, es una persona muy curiosa, se documenta mucho para sus novelas, y entonces ha buscado aquí un episodio bastante extraño, bastante desconocido de nuestra historia reciente, que es, pues eso, la participación la posibilidad de construir una patria vasca en esa Europa de los pueblos que quería construir Adolfo Hitler en vez de la Europa de las nacionalidades, y ponen esa portada apoteósica de la llegada de Lon Brum cuando venía huido al final de la Segunda Guerra Mundial venía huyendo a España con un avión alemán que se le quedó la gasolina, se quedó sin gasolina y aterrizó en la playa de la Concha de San Sebastián, ¿no? Esa imagen que reduce, que nos lleva totalmente a esos años 40 convulsos, al final de la Guerra Civil en España, la Guerra Mundial, y ese mundo apasionante del que nos va a hablar, porque vamos, yo he leído aquí en la contraportada cuando dice apreciamos una pelota y da dinero con una buena conversación, pues yo creo que un buen dinero invertido es conversar con Paco Núñez a través de sus novelas, y en concreto esta de la que nos van a hablar hoy, de La Conjura Maximus Galeria, pura paz. No, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. La dejamos aquí, presidiendo la mesa. Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido, a pesar de que hay fútbol, ¿no? Ya sé que no son muy futboleros. Bueno, pues decía Flaubert, el gran escritor francés, que fue uno de los primeros que intentó la historia con la Salambo, decía que el autor, el novelista que pretende hacer novela histórica, se enfrenta con un desafío, ¿no? Y es que la novela histórica es como montar una estatua, una escultura, ¿no?, de alguna persona o de alguna época notable. Y el desafío consiste en que es muy difícil que te salga el pedestal adecuado a la estatua. O te pasas del pedestal y la estatua queda ridícula, o te pasas de estatua y el pedestal queda ridículo. Ese es el gran peligro que tiene la novela histórica. Es decir, equilibrar lo que es novela con lo que es historia. Normalmente los novelistas, los que nos dedicamos a la novela histórica, al hacer la novela nos tenemos que documentar. Y el gran peligro cuando te documentas con una novela histórica es que acopias una cantidad de material que piensas que te va a hacer falta para la novela, y luego cuando estás escribiendo una novela quieres meter el material por narices, porque para eso te ha costado trabajo buscarlo, ¿no? Con lo cual muy frecuentemente te cargas la novela, es decir, demasiado pedestal para tan poca estatua. Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Construir una novela se parece, sobre todo si es una novela histórica, se parece mucho a construir un edificio, ¿no? Uno acopia los materiales
y luego quiere meter los materiales por narices en el edificio. Entonces, casi siempre te sale un edificio excesivamente barroco, excesivamente recargado. Esas páginas que se nos caen de las manos, que decimos, bueno, ¿y esto a qué viene aquí en la novela? Viene a que el autor le ha costado trabajo buscarlo y después no ha sido capaz de prescindir de eso, ¿no? Ese es el gran peligro. Un peligro que, afortunadamente, nuestro amigo Paco, aquí presente, ha soslayado en sus distintas novelas históricas. Lo ha soslayado, entre otras cosas, porque tiene muchas lecturas, tiene también buen pulso y también quizá porque su poética es una poética realista y sabe que hay que ser, en todo lo que se dice, en todo lo que se hace, hay que ser suficientemente conciso, no irse al lado barroco que se atribuye a los españoles siempre y especialmente a los andaluces. Esos son los peligros de la novela histórica. Paco Núñez ha hecho ya por lo menos 10, ¿no? Ahí el Draco, ya novela histórica. Decía Hemingway que a partir de la novela número 40 uno empieza a saber escribir novelas, pero eso obviamente es una exageración, ¿no? Lo que sí es verdad es que la novela requiere una cierta madurez. La novela requiere que el novelista haya vivido y haya leído. Por eso es muy difícil que haya un buen novelista con menos de 30 años, ¿no? Porque no tienen vida ni tienen lectura, ¿no? Paco tiene muchísima lectura y muchísima vida. Yo, que he andurreado con él, es mi amigo más antiguo probablemente, he andurreado con él por muchísimos paisajes y hemos visitado muchísimas bodegas, hemos hablado de muchísimos libros. Yo sé que él ha condensado, a pesar de su aspecto y su talante pueril, él ha condensado muchas lecturas y mucha vivencia, y obviamente eso se refleja en su novela. Yo diría, no es porque esta sea la que estamos presentando, pero yo diría que esta es su mejor novela. Los novelistas tenemos una tendencia a escribir la misma novela siempre, ¿no? Es decir, a darle la misma voz. Él ha tenido el acierto de darle voces distintas a sus novelas. Obviamente en las novelas tiene que haber siempre ciertas cosas que se parecen de una novela a otra, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una historia de amor, porque sin historia de amor, las chicas que sois realmente las que leéis las novelas, porque ya sabéis que los chicos, los hombres, estamos en cosas más importantes, ¿no? Estamos siguiendo la liga y todo esto, ¿no? No podemos dedicarnos a leer novelas, ¿no? Pero las chicas que sois las que leéis novelas, siempre os gusta que haya alguna aproximación amorosa, ¿no? Y si es posible que no sea dengue ni facilona, pues mejor, ¿no? Así que en esta novela, estoy empezando el rábano por las hojas, en esta novela vais a encontrar una historia de amor, yo diría que conmovedora y sobre todo muy realista, ¿no? La novela nos habla, hay una parte de la novela, una parte importante, pero que no se nota afortunadamente hasta que uno cierra la novela y dice, bueno, ¿y esto será verdad? Y sí, efectivamente es verdad. En la novela hay una parte muy importante de investigación de que los vascos, a los que yo personalmente admiro, ¿no? Pero claro, no a todos, ¿no? A los ultranacionalistas no tanto, ¿no? Los vascos en la guerra tuvieron, bueno, en las distintas guerras siempre han tenido la tentación de coquetear siempre con el enemigo, pues, o con el que le daba alas y pensaba que les iba a favorecer la independencia, ¿no? Los nazis, entre las cosas sensatas y buenas que hicieron, fue un plan para soliviantar a todos los nacionalismos de Europa. Como ustedes saben, el nacionalismo es un invento alemán, realmente. El nacionalismo es un invento romántico del siglo XIX, el romanticismo es un invento alemán. Los alemanes tuvieron conciencia de ser alemanes solo en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX no existieron como país, no existían Rusia y muchos principados, pero Alemania como tal no existía, ¿no? Pero debido al romanticismo, que como digo lo inventan ellos,
y al nacionalismo que va unido al romanticismo, los alemanes sintieron que el idioma es la esencia del pueblo y que por lo tanto donde hay un idioma tiene que haber un pueblo y tiene que haber un país, tiene que haber un estado distinto, ¿no? De esa fiebre vienen los lodos que todos estamos padeciendo, por ejemplo en España, con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, aquí todo el mundo que tiene un chamullo quiere independizarse, ¿no? Hasta mis buenos amigos los asturianos, algunos de ellos, como hablan bable, pues independientes también, ¿no? Bueno, ese absurdo los nazis muy inteligentemente lo explotaron. Lo que ocurre es que como perdieron la guerra no les dio tiempo a desarrollarlo, pero ellos querían explotarlo para que los distintos pueblos irredentos de Europa, es decir, todos estos paisitos que quieren ser independientes, pues a su sombra crecieran, y de esa manera ellos, que tenían una vocación imperial y la siguen teniendo, una vocación imperial muy desarrollada, pues así pues podían dominar los pueblos. Es decir, que era una movida muy inteligente. Esa movida afecta también al País Vasco y es la esencia, digamos, del fondo histórico en el que discurre esta novela. Es una novela fronteriza, en la época en que los agentes alemanes están actuando. Lo que describe, aunque nos parezca que es producto de la imaginación, es producto de estudio de Paco. Yo alguna vez le he sugerido que podía, me decía, hay una cosa en la industria que se llama los subproductos, ¿no? Si uno fabrica pintura, pues de ahí salen gases que también los puede aprovechar y vender. Alguna vez yo le he sugerido, pero él no me ha hecho caso, que es un aspecto de la historia desconocido, ¿no? Pero bueno, él lo ha trabajado fundamentalmente para la novela y, como digo, desde ese punto de vista es impecable. Pero la novela es mucho más. Yo no sabría describirla. Yo creo que es una novela ensayada en ese sentido, ¿no? Una novela en el sentido de que solo ha inventado pasiones humanas, la amistad, la lealtad, el amor, todo eso, claro, él lo ha puesto porque lo lleva consigo de su lectura y de su vivencia, pero dentro de eso el fondo histórico es impecable, entonces, y sin embargo no se estorba. Esa es, yo diría, que la principal cualidad de la novela, aparte de que hay otra cualidad esencial de la novela, ¿no? Y es que no te aburre en ningún momento. Es una novela que tú la vas leyendo. Hay una evolución en el estilo de Paco. Tenemos un problema los novelistas en las primeras novelas. Decía un abuelo mío muy sabio, decía que la sombra del hortelano molesta en la huerta. Es decir, la huerta, saben ustedes, que requiere riego y requiere que le dé el sol. Pero si el hortelano andurrea mucho, su sombra está molestando porque no le está dando sol a la planta. Pues los novelistas primerizos solemos hacer que todos los personajes piensen o hablen como nosotros, ¿no? Eso es inevitable, porque uno se está proyectando en la novela y entonces esa es su sombra que se proyecta, ¿no? En alguna novela de las primeras de Paco yo le apeaba ese rasgo, que yo también lo tengo y que lo tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que uno no ve sus propios defectos, sino solo los de Paco. Eso lo ha corregido por completo y aquí tenemos una novela enteriza en la que los personajes no son de cartón, son personajes de carne y hueso y cada uno habla con arreglo a su vocabulario, a su cultura y a lo que lleva su alma en su armario. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de esta novela y no me quiero prolongar más para dejarle la voz al autor y simplemente lo celebro, lo felicito por esta espléndida novela y simplemente también le tengo que advertir que cuando se pone el listón alto, el siguiente salto pues va a resultar, es decir, tiene que estar a la altura de esta novela que estamos presentando. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por supuesto a la Asociación de Amigos de los Castillos, a Juan, qué decir, a mi amigo escritor y sin embargo amigo Juan, el editor,
Miguel Ángel Matellanes, también mi editor y también, sin embargo, amigo. Y bueno, gracias por esa encomiástica presentación. Realmente yo no puedo, no debo quizá, o no quiero, no sé cuál de los tres verbos usar, decir mucho de la novela. Realmente, cuando uno escribe una novela, se queda tan no digamos vacío, pero tan hueco en el sentido de lo que ha escrito, que es muy difícil que uno pueda volver a decir algo distinto o que pueda comentar algo de la novela sin caer en una falsa modestia o al revés, sin caer en una jactancia realmente lamentable, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la novela, ciertamente, como dice Juan por lo menos, y Miguel Ángel también lo sabe, que me dio realmente la idea inicial, me llevó investigación, no solamente en texto, sino, bueno, había parte de la familia vasca. Yo tengo 2 apellidos vascos, el 25%, no tengo 8 apellidos vascos, pero tengo 2, es suficiente. Y familia por allí, por el norte, suelta, y por aquí también. De modo que conocí el terreno, estuve incluso 2 años en San Sebastián de profesor, porque quise un día conocer aquello un poco a fondo, y entonces las autonomías no eran tan impositivas como ahora, y me pude pedir traslado al Instituto de San Sebastián. Estuve allí pateándome aquello, viendo cómo soy, como Juan ha comentado, bastante viajero. Pues sin saber que entonces que iba a acabar escribiendo una novela sobre esa zona, me pateé toda aquella zona, como Juan dice también, las bodegas, ciertamente La Rioja también ocupa un sitio importante, y la parte sur de Francia y todo esto, ¿no? Después, aparte de la investigación, posteriormente, con Fátima, mi mujer, he estado pateando aquella zona un poco ya para meterme más a fondo en los sitios que desconocía o que no sabía que conocía tan poco como conocía, ¿no? Y claro, pero todo eso que estoy comentando y lo que ha dicho Juan es en realidad son las tripas de la novela o la cimentación de la novela. Yo puedo decir ahora, como decía antes, alabanzas totales de la novela o al revés, pero claro, una novela, lo que yo diga no cuenta, sino es lo que leen la lectora. Digo, estoy con Juan en el sentido de que yo ya digo, como Harold Bloom, yo digo la lectora, porque son las chicas, claramente leen. 60% de las lectoras son chicas, y es verdad, y hay que escribir pensando en quién lee, ¿no? Entonces el lector o la lectora, pues diría el lector por usar el gramaticalmente correcto castellano, se mete uno en ella, y claro, lo que yo pueda decir no voy a ser nunca imparcial, de modo que, claro, puedo recomendarla, puedo no recomendarla, pero sí que puedo decir que la novela, y ahí tiene razón quizá Juan, uno queriendo sin querer va acumulando trabajo y va acumulando experiencia, a veces no siempre para bien, no siempre la última novela de un autor es la mejor, pero no es menos cierto que si uno se preocupa un poco, aprende de los fallos primeros, como Juan muy bien ha dicho, que primero es uno incapaz de darle una voz independiente y al final va uno intentando verlos más desde lejos, separarse más de ellos, ¿no? Con el trabajo que eso cuesta, porque no es fácil hacer de bueno o de malo. Cuando una persona te cae bien o mal, pues intentas ponerle trampas, ¿no? Pero tienes que ser lo más noble posible con ese personaje que has inventado, y tienes que aceptar que ese personaje acaba teniendo vida propia, y a veces incluso tú esperas algo de ese personaje y te decepciona, o al revés, alguien que te va a decepcionar, de pronto le sacas más partido del que pensabas, ¿no? Claro, todo eso, como digo, me gustaría, pues cuando aquí quienes la leáis, incluso pues me lo comentéis y me digáis, porque uno siempre aprende muchísimo de los lectores, mucho más de lo que los lectores creen. Realmente uno no deja de aprender nunca en la vida, mientras vive, el estudiar y el aprender de los errores y de lo que uno va haciendo, pues es una acumulación. De modo que, repito, gracias por haber venido, y por supuesto espero que realmente a quien la lea guste esta novela, que toca ese momento tan extraño, tan curioso, que yo desconocía, de esa pretensión de hacer un país vasco independiente, o al menos cerrado, pero claro, se encuentra con España y Francia, 2 países, y sobre todo en ese momento muy centralizados, entonces no había autonomía ni nada que se le pareciera, y hubiera sido problemático si los alemanes incluso llegan a ganar la guerra, que hubiera habido un país más independiente a costa de un trocito de Francia y un buen trozo de España. Pero se intentó, y por los vascos no quedó. Ellos estuvieron en los 2 sitios y colaboraron con los aliados, unos cuantos, y también los alemanes quizá podían, sobre todo al principio de ganar la guerra, colaboraron con ellos, y sobre todo los alemanes fueron y hicieron con ellos, tuvieron conversaciones, que es la parte histórica que Juan ha comentado, que sale en la novela, y que a mí realmente yo me lo he pasado muy bien investigando, me lo he pasado casi investigando mejor que escribiendo la novela, investigando y viajando a los lugares, allá por Ramurdi, a Urdax, que es de donde viene, por cierto, mi familia paterna.
de la parte vasco-navarra, ¿no? Y esa parte ha sido para mí tan interesante, casi como escribir la novela. Yo escribir la novela es, como siempre suele pasar, y Juan lo sabe, y Miguel Ángel también, escribe Miguel Ángel, pues es duro, ¿no? Pero es duro cuando uno escribe que te dicen, bueno, ¿te lo pasas bien escribiendo? No, me lo paso mal. Pero bueno, dice entonces, pues, ¿y acaso el que está escalando contra una pared se lo pasa bien? No, se lo pasa mal porque está rozándose los dedos, está a punto de despeñarse. Pero cuando no está escalando está pensando solamente en cuándo va a ir a escalar, ¿no? Pues algo parecido viene a ser con una novela, ¿no? De modo que entre ese pasarlo mal, bien, pues uno ha hecho lo que ha podido y repito, espero que quien lo lea pues le guste y que sea cierto lo que dice Juan de esa suma de experiencias que han sido, parece ser, positivas. Y bien, unas palabras a mi editor, por favor. Nada, yo simplemente quería agradecer primero a los amigos de Los Castillos que vuelvan a acoger una novela de Paco, a Juan Eslava que haya podido ganarme la batalla de la gripe y haya podido acudir a esta presentación. Y no sé, yo creo que es el momento de que si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, porque la planteé y hicimos un breve diálogo, ¿no? Creo que no hay algo que para comer. Una cervecita, no puedo dejar que se quede con una cervecita, un poco de jamoncito, y que es un poquito. A lo que hagan preguntas. A lo que hagan preguntas. Sí, bueno, aunque no hayan leído la novela, pues siempre sobre el tema puede ser interesante. Vamos a ver, mira, estamos hablando de la creación de un pueblo vasco, vamos, de un país vasco, sí, que tomara parte de Francia y parte de España, pero también creo que hasta donde he llegado del libro he leído que incluso se llegaría a Cataluña. Bueno, la idea general, la idea inicial que tenían sobre todo el hermano de Sabino Arana, Luis Arana, que llega a vivir mucho más que su hermano, puedo decirlo, el pirado de Sabino Arana, contó que es que realmente dejaba casi en mantillas a Hitler en sus ideas racistas. Tiene un hermano que se llama Luis, que luego en la Segunda Guerra Mundial sigue vivo y que por cierto muere en España en el año 51, si no recuerdo mal. Pero en el año 38, en plena Guerra Civil Española, allí están en los jardines de Kew, en los jardines no, en los archivos de Kew, están todavía los mapas y proponían ellos una unión Cataluña, País Vasco, por supuesto merendándose Navarra, Aragón, La Rioja, con toda esa banda, prometiéndole a los ingleses, a los aliados, que si ellos hacían ese tipo de esa banda de país, pues tendrían que ser una comunicación fácil Mediterráneo y Atlántico y que les serían siempre fieles y tal. Esa es la idea que tenían. O sea que por esa independencia estaban dispuestos a unirse a Cataluña, no se sabe en qué condiciones, a anexionarse toda la parte central de España con la excusa de que una parte, la aragonesa, había sido medio catalana y la parte de Navarra pues había sido también conquistada en su día de manera dificultosa por Fernando el Católico, con lo cual ellos pues querían hacer una banda entera, sí, y ofrecieron eso a los ingleses. La marca hispánica, pero en este caso estaba supeditada a Francia, como estuvo la marca hispánica supeditada a Carlomagno, como Napoleón lo intentó también. No olvidemos que del Ebro para arriba estaba administrado directamente por París, no estaba administrado, incluso cuando estaba aquí Pepe Botella, del Ebro para arriba, es un buen triangulito, pues estaba administrado por Francia buscando la marca hispánica de Carlomagno. El expansionismo napoleónico no tiene nada que envidiar al expansionismo hitleriano. Y ellos ciertamente quisieron hacer ese tipo ofrecieron ese señuelo, pero lógicamente pues Europa no estaba para pelearse con Franco y con Francia, sobre todo con España, pero lo intentaron hacer esa banda independiente, que no sería independiente como decimos, pero bueno, pero por lo menos que jugaron a eso. Que me estaba acordando, curiosamente, hay un proyecto parecido de un vasco francés en lengua fenicia, el proyecto de que es la creación de un Estado vasco ya en época napoleónica, ¿no? Fue la idea de un vasco francés. Antes de Sabino Arana. Un proto Sabino Arana. Se iba a llamar Nueva Fenicia. Eso le hubiera cuadrado más a Cataluña. Bueno, es verdad.
se vino a la nada, hay que decir, tú has dicho pirado, yo no lo tengo por pirado, creo que es muy arriesgado. A mí me resulta un personaje simpático. Se fue de viaje de novios a Lourdes y bebió agua del manantial y le entró una diarrea que le duró 15 días. Así es que la novia no estaba nada divertida con la mentira. Ya sabía dónde salía de ti. Mira, orígenes carlistas, ¿no? Del nacionalismo, sobre todo vasco y catalán, claro, el carlismo. La Europa de los pueblos ha existido y sigue existiendo. Bueno, desgraciadamente, vamos a, perdón por el adverbio, sigue existiendo, pero existió, se supone que antes de que existieran las naciones, y que se pretendió que existiera, paradójicamente, Alemania, un país que estaba cada vez expansionándose más y haciéndose más fuerte, más unido a costa de otros, la unión con Austria, la parte de los Sudetes, la parte alsacio-lorena, mientras más potente, cerrado, amplio, compacto era Alemania, más querían ellos, lógicamente, dividir, trocear Europa para claramente hubiera sido mucho más manejable. Eso se notó en cómo trocearon la Yugoslavia o la Eslovaquia. Siempre me aspiraba a trocear Europa y a hacer un imperio alemán en Europa a costa de eso. De hecho, todavía no se le ha ido la idea, ¿no? Los Balcanes tradicionalmente, cuando se evacuaron los turcos, los Balcanes ha habido ahí un pulso entre la influencia rusa, la influencia eslava y la influencia germánica, ¿no? Y es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. O sea, que esto tiene muchas ramificaciones históricas, ¿no? Del nacionalismo europeo. Y si recordáis la guerra esta de la disolución, de esa inesperada y crudelísima guerra de la disolución de Yugoslavia, en parte es también porque Alemania y Austria cogen un hinterland para que se desplace más al centro de Europa, digamos la Europa real, no que estaba desplazada aquí entre España, sobre todo Italia, Francia, y claro, ellos son los primeros que hablan, si no recuerdo mal, que ahora me contradiga, si no, en Croacia, creo que es el primer país que se independiza, ¿no? Es el primer país, o sea, el país más cercano a Austria, más influido por los austriacos, el primero que busca, que empieza la cadena de collones. Sí. Esto podría haber sido... Sí, bueno, yo aportando a eso también la creación de los estados tampón, estos que después del Congreso de Viena, ¿no? Particularmente Bélgica, en definitiva era esta idea, ¿no? Decía, hay que evitar que vuelva a haber un Napoleón y entonces hay que rodear Francia de estados tampón y eso ha sido una política del periodo austrohúngaro y de los alemanes. Y luego, por supuesto, los ingleses, que su objetivo era precisamente que nadie fuera importante, ¿no? O sea que... bueno, claro, sí. Claro. Yo creo que a mí me ha gustado mucho de esta novela precisamente el ambientillo que tiene, perdonad porque he llegado tarde, a lo mejor lo habéis comentado esto, ¿no? Pero el ambientillo que tiene de ese momento, ¿no? Que es un ambientillo muy especial, porque además son varias cosas, la experiencia de la resistencia en Francia, ese cambio además... porque yo creo que hubo un momento que mucha gente creyó que ganaban los alemanes y entonces ese cambio que está muy bien reflejado y en definitiva que es extraordinariamente actual, porque en este momento yo desgraciadamente, yo creo que desgraciadamente esto no es un problema de España, o sea, yo creo que el concepto este de los pueblos de Europa, como estamos viendo, por supuesto está implantado en Bélgica profundamente, está implantado en el Reino Unido. En Francia han ganado los corsos, y Macron ha tenido... Y por visto el estado este de, no sé cómo se pronuncia, me contaban hace relativamente poco, sí, que estos quieren ser daneses, ¿no? Schleswig-Holstein, que era danesa hasta 1860, hasta lo conquistan entre Austria y Alemania, que después Alemania, al vencer a Austria, se queda con los dos. Habían quedado que uno iba a ser, si no recuerdo mal, para Austria y otro para Alemania, pero uno de los dos, o no sé si Schleswig o Holstein. Y entonces ahora después, como en 1866 los alemanes derrotaron a los austriacos, se quedan con toda esa zona. Es verdad que había una gran población alemana allí, pero claramente la mitad era población danesa, y los alemanes en su expansión, antes de crear, de formarse Alemania como Rusia forme Alemania en el 71,
conquista esos estados a Dinamarca, que era un país pequeñito y claro, O sea que nuestro porvenir como Estados Unidos de Europa es ninguno, ¿no? es dudoso y problemático. Con todo esto que estáis hablando, una pregunta para Juan y para Paco. ¿No tenéis la sensación de que al final cuando un autor hace novela histórica acaba hablando del presente? O sea, que el presente siempre, por mucho que uno quiera alejarse, da igual que escriba sobre Roma, que escriba sobre el pasado, sino que al final la novela histórica tiene un componente presente igual que la novela futurista, la novela también tiene... Estoy absolutamente de acuerdo. Ocurre una cosa curiosa. No es el autor, es el lector. El lector vive obviamente en una especie de torbellino de sensaciones, la política, los políticos, los partidos, etc., ¿no? Y la novela histórica tiene algo de escapismo, porque uno se va a otra época y entonces el tiempo que estás leyendo la novela, si la novela es buena y te secuestra ese tiempo, vive vidas vicarias, vidas ajenas, y te aparta un poco del presente, que suele ser desagradable, ¿no? Nosotros ponemos el telediario y todo es desagradable, ¿no? Además, desde que se han dedicado a ponerte incluso los accidentes de tráfico y todo, cada vez, entonces las noticias te abruman, ¿no? Hay una parte de escapismo en el lector, pero también es cierto que hay una parte, que es lo que tú estabas apuntando, hay una parte en que uno quiere interpretar el presente a partir de un pasado más fácilmente interpretable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación entre lo que ahora es Europa o lo que es la civilización cristiana occidental, que podemos, sin avergonzarnos, llamarla así, y la decadencia de Roma, nos damos cuenta de que hay un cierto paralelismo, ¿no? Y entonces, a través de la literatura, el lector lo ve porque el autor lo refleja. El autor es un hombre de este tiempo, pero con lectura de tiempos pasados, y es inevitable establecer esos paralelismos, ¿no? Es inevitable que veamos que nosotros estamos en una época de crisis, de disolución, y que esa unidad que había, por lo menos cultural, en Europa, a pesar de nuestras guerras históricas, etcétera, esa unidad, pues de alguna manera se va perdiendo, ¿no? E incluso podemos hablar de que nos invaden los bárbaros, sin insultar obviamente a los que vienen de fuera. La palabra bárbaro en el sentido griego, ¿no? Del extranjero, el extranjero que trae nuevos usos y que son usos que no siempre concuerdan con los nuestros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la Revolución Francesa nos habíamos encariñado con la Declaración de los Derechos Humanos y, claro, muchos de los que vienen de fuera pues no están de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? No prosigamos por ese camino. Estoy con Juan y Rafa Miguel Ángel en esa cuestión. Me gustaría, por lo menos, anotar que pese a lo que Juan dice, y sí, que le agradezco, repito, que uno se aleja del personaje y que hace personajes distintos a uno, en el fondo inevitablemente yo creo que siempre uno, no es que escriba la misma novela, por supuesto que no, si se lo pregunten a Shakespeare, por ejemplo, no por decir a alguien que hace, pero siempre uno habla de sí más de lo que cree, ¿no? Borges, por ejemplo, que es un autor que yo admiro bastante, decía, uno puede empezar un cuento diciendo, un rey tenía 3 hijas, o yo nací en tal sitio y tal sitio. Dice, pero está escribiendo casi la misma historia. Entonces, es inevitablemente uno... Lo que pasa es que, claro, creo que vienen a ser, no sé si son, que me corrija el doctor Marañón, son 100.000 millones de neuronas lo que tenemos en la cabeza, por ahí, ¿no? Entonces, la capacidad combinatoria de esas neuronas puede ser enormemente alta, de modo que uno cuando escribe sobre sí mismo, hay muchos, somos tantos dentro de nosotros, y todos lo sabéis, todos vosotros, ¿no? Todos hemos sido tantas personas a la vez. Lo que pasa es que tenemos solamente una voz y un momento para hablar, ¿no? Digamos, todo se junta en ese embudo, ¿no? de una voz o de una pluma cuando uno escribe, pero somos todos tantos que no es relativamente, no se traiciona uno por decir todos estos personajes lo soy yo o lo puedo haber sido yo, pude haber sido yo o me gustaría haberlo sido yo, ¿no? Entonces uno siempre quiere que no, ciertamente está metiéndose dentro de sí para sacar esos personajes. Y entonces, claro, Miguel Ángel habla de la cuestión de si el presente de esa novela. Claro, es que la novela, en primer lugar, aunque sea histórica, estamos usando siempre un lenguaje del siglo XX, XXI ya, ¿no?
De modo que estamos hablando de personajes, a veces pueden ser de la época de Roma, donde sea, pero usan realmente nuestro código lingüístico, inevitablemente usan nuestros códigos sociales prácticamente, porque sí, sería muy difícil hacer una novela en la cual se hablara como se hablaba antes, con los periodos lingüísticos y las pautas sociales también, como digo, de comunicación antigua, de modo que estamos escribiendo siempre en el fondo, no es que engañemos al lector, porque el lector sabe que es ficción, que requiere unos lectores que le cuente una historia buena, de donde sea, que la historia que sea buena, ¿no? Pero estamos siempre escribiendo una novela realmente bastante más cercana al presente de lo que parece, ¿no? La novela histórica en realidad es una visión siempre, creo, ¿no? Actual, una visión actual de la historia, más que una visión. Ahí quizá eso diferencia un poco el ensayo histórico de la novela histórica, ¿no? De la cercanía, el tacto, el tocar a las personas que vemos en la novela, cosa que no se ve tanto cuando se hace un ensayo histórico, se ve mucho más de lejos, ¿no? Bueno, pues yo reivindico mucho la arte literaria de la historia, ¿eh? No deja de ser un género literario más de Heródoto, sigue siendo un género y es un relato. Sí, es un relato que se puede construir y se puede cambiar. Y se puede escribir bien y peor. Hay historiadores que escriben mejor que novelistas. La historia es que es una ciencia, evidentemente, porque se basa en sistema científico, tiene un método científico, pero también es un arte. Y a eso se debe que cada generación corrige la historia que escribió la generación anterior, sobre todo en la universidad prestigiosísima en estos días, como todos sabemos, cuando el que ha llevado la carrera del catedrático y ha tenido que irle a comprar a la mujer de catedrático el roscón de Pascua y todo eso, en cuanto escribe, lo cual es muy bueno y muy positivo, porque así estamos leyendo siempre nuevas historias, nuevas interpretaciones de la historia, ¿no? Pero por eso la historia es arte. Es un género literario. Y es un género literario, claro. Bueno, también hay que señalar que hay gente que sabe escribir dentro de eso y gente que no sabe. Churchill, por ejemplo, es una delicia leer, porque es un tío que además era un buen escritor. No le regalaron el premio Nobel. Era un excelente escritor, además de lo que fuera como político. Y luego hay conspicuos maestros de la historia que claro, que lo que escriben se te cae de las manos porque no lo entienden ni ellos, ¿no? Pero, yo siempre cuento una anécdota que viene muy a pelo de lo que es el lenguaje académico, sobre todo español, y es que Eugenio d'Ors, perdón, ahora hay que decir Eugeni d'Ors, que era un gran señor, y este no escribía, sino que dictaba. Antiguamente los escritores de éxito tenían secretario, ¿no? Y le dictaba a la secretaria. Y le dictaba un artículo y cuando acababa decía, ¿se entiende bien, señorita? Y decía, sí, don Eugenio, se entiende perfectamente bien. Decía, oscurezcámoslo. Y daba otra vuelta, lo más decir, ¿no? Pues muchas veces nuestros conspicuos historiadores lo oscurecen tanto que da la impresión también de que están oscureciendo su propia ignorancia, ¿no? Eso es una de las diferencias que yo he visto y de las cosas que me han llamado la atención, hablando justamente, ya que hablamos de novela histórica, metemos aquí a Juan en este tema, porque algún conocido mío ahí en Sevilla, historiador de verdad, pues estaba un poco indignado con la novela histórica de Juan, pero claro, yo me di cuenta de que claramente él, pues a lo mejor había vendido 200 ejemplares y era bastante ilegible, y Juan había vendido pues 30.000 y era mucho más legible. Y yo, Juan, él lo sabe también como yo, digo, no, Juan además admira la labor de los historiadores y le es muy necesaria, pero Juan, digo, a veces divulga lo que vosotros no ponéis muy claro, entonces, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Si lo cuenta de una manera más entretenida, ¿no? Y sencillamente eso es lo que a veces la diferencia entre historia y literatura puede ser que, como bien dices tú, que hay historiadores pues tipo Sánchez Albornoz, bueno, incluso Ortega, lo que tiene de ensayo histórico, que saben escribir. Churchill, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial de Churchill es literariamente muy llevable, y un buen historiador
que haga una Carlos Baroja, que también Marañón, bueno, claro, sí, claro, esa sí, época, no, la época de Plaza. Los ensayos de vida e historia sabían de Héctor escribir. Marañón son magníficos. Yo los cogí para la primera novela mía, claro, la vida en la escalera. Sí, recuerdo que estaban magníficamente escritos y además con un pulso literario magnífico, claro. Pero es verdad, claro, pues como la historia, como decía Benedetto Croce, la historia es pensiero, la historia es pensamiento, es verdad. Y ese pensamiento se expresa de una forma u otra y lógicamente, como tú bien has dicho, cambia en cada época, en cada momento tiene su pensamiento y su visión de la historia y su revisión. Como, bueno, para hacerlo así más claramente, cuando llega a catedrático dices tú el que lleva la cartera, o cuando la siguiente generación aparece, se cambia. Ahora estamos viéndolo, ¿no? La revisión histórica con la excusa de memoria democrática o como sea, pues se hacen unos cambios históricos y unas reinterpretaciones tremendas, algunas realmente pues peligrosas, que están llegando a lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Hombre, enlazando esto con algo que decía Juan al principio de la necesidad de retirar el andamiaje una vez que la novela ha terminado. Recuerdo un catedrático de aquí de la Complutense, catedrático de Historia, había escrito una novela y yo hablando con él un poco le venía a decir, no exactamente con esas palabras, pero eso de que sobraba información, ¿no? Que había que quizá la novela hubiera quedado mucho más ágil. Sí. Y él me dijo una cosa que me llamó la atención y dice, el problema que tenemos los historiadores cuando hacemos novelas es que estamos pensando en la opinión de nuestros colegas. Y entonces, saben que tal teoría que ha surgido sobre no puedes dejar de ponerla, porque si dejas de ponerla van a decir que no conoce la... Entonces se mezclan ahí les duele. Sin embargo, los catedráticos de Oxford, que posiblemente sean gente más prestigiosa que los de cualquier universidad española, no se les caen los anillos con hacer El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ellos deslindan perfectamente, esto es lo que yo hago como historiador y esto es lo que yo hago como novelista, y lo deslindan y no hay ningún problema, ¿no? Sí, pero El Señor de los Anillos es la Primera Guerra Mundial. Claro. Sí, la Primera Guerra Mundial no hubiera escrito El Señor de los Anillos. Bueno, esa es su inspiración, pero luego está su imaginación, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, yo tengo amigos que son catedráticos de universidad y que son buenos novelistas históricos, y bueno, me cuentan cosas, José Luis Corral de Zaragoza, me cuentan cosas de los colegas, ¿no? Las puñaladas traperas de los colegas, porque están jodidos, porque claro, el tío ha vendido 30.000 ejemplares de una novela y ellos venden 200 ejemplares de cualquier libro porque se los colocan a los colegas. Una desgracia como cualquiera. Pásese al enemigo. Pues si no hay más preguntas o interpelaciones o algún tipo de ataque literario o histórico, pues más que aclarar. Muchísimas gracias y esperamos no haberos aburrido, por lo menos. Gracias.